Bien, y continuamos aquí en la sintonía de Onda Cero, Lora del Río, continuamos en Más de Uno y bueno, pues ahora de nuevo tengo el honor semanal de recibir al gran maestro, don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es para mí un placer, lógicamente, el poder estar de nuevo ante los micrófonos de Onda Cero para hablando de la gran cantidad de oyentes que en este momento nos siguen y esperemos que se vayan multiplicando, que tenga un efecto multiplicador en las próximas semanas y en los próximos meses y vamos a pedir también que en los próximos años, ¿no? Ojalá así sea, por supuesto que sí, Bartolomé. Y bueno, la verdad es que tenemos que decir que las muestras de cariño, las muestras de felicitación que ha recibido esta casa, al menos esta casa, tú por otro lado. Sí. Tú por otro lado. Han sido tremendas. Yo soy después del fichaje que bueno, que hemos realizado contigo y que bueno, pues que anunciamos otro día a bombo y platillo que Bartolomé Cabello se incorporaba como colaborador a esta casa. La verdad es que ha tenido una repercusión que yo no esperaba después de tantos años ya retirado de esa primera línea, el incorporarme para aportar ese granito de arena a esta casa, a estos micrófonos, a los micrófonos de Onda Cero en Lora y toda su comarca, que tuviese la repercusión que han tenido, ¿no? Ha sido, lo vuelvo a repetir, una muy grata sorpresa. También de afecto, de cariño por muchísimas personas del mundo de la comunicación, del periodismo, del deporte y personas que en algún otro momento, en cualquier momento de la vida han coincidido conmigo en algo, ¿no? Y también pues muchísimos oyentes anónimos, ¿no? Que han seguido, que siguen Onda Cero a través de estos micrófonos o que me han seguido o que nos seguían cuando yo estaba en activo precisamente en esta casa, ¿no? Bartolomé, bueno, yo te digo, bueno, aparte de bueno, por ejemplo, personas conocidas del mundo de la comunicación, del mundo social, son muchas las que pues se han hecho eco de tu llegada aquí a Onda Cero, Lora del Río. Por ejemplo, Mercedes Franco, de Canal Sur Televisión. Mi querida amiga Mercedes, una crack ante el micrófono, primero en Radio Triana, en Onda Cero, y después en sus muchos programas que ha hecho en Canal Sur Televisión, donde es una crack. Vuelvo a repetir que Mercedes transformó durante muchos años el mundo de la televisión de Canal Sur, dando una calidad, ese sello propio de Mercedes en los tiempos que ha estado dirigiendo programas. Luego seguimos, en este caso, bueno, por supuesto también mandarle un saludo al alcalde de La Campana, a Manuel Fernández Oviedo, que es mi alcalde, porque yo ahora estoy sentado en La Campana y es mi alcalde, ¿no? Yo curiosamente, a los 67 años y un día me he censado en La Campana. Yo he nacido en La Campana, yo he estado vinculado toda mi vida, pero claro, primero mis padres vivían en el campo, en Peñaflor, como he dicho, estuve censado en Peñaflor y después estuve en Sevilla, que he estado todos los años de mi vida, la mayor parte de mi vida, hasta que ya me he censado en La Campana. Va un abrazo grande para Manolín. El alcalde. Después, personas que yo también voy, que yo conozco. Por ejemplo, yo me quedo realmente impresionado cuando, por ejemplo, un bético como yo, pues un tal Eduardo Anzarda, que jugó en el Real Betis Balompié, jugó en el Real Madrid, pues también te manda un mensaje. Eduardo Anzarda desde Buenos Aires. Eduardo fue un jugador que intervino en la década de los 70, fue los que se llamaban oriundos. Oriundos eran jugadores que tenían por algún motivo alguna vinculación con España. Era argentino, pero tenía alguna vinculación. Y primero se vino y jugó en el Real Madrid. Jugó además con grandes del Real Madrid, ¿no? Pero ahí hubo algo con lo que se llamaban los papeles. Y se vino al Betis. Y en el Betis jugó muchísimos partidos. La verdad es que Eduardo Anzarda, y después ha sido entrenador. Sí, efectivamente, con Gaby Calderón, fue segundo entrenador con Gaby Calderón, ¿no? Es una persona, y fue un crack. Además, él está muy metido con todos los de la quinta de la Copa del Rey del 77, Anzarda. Y Anzarda ha sido un jugador de una clase impresionante. Sí. Pues también tuvo su mensaje para ti. Bueno, sigo viendo aquí a otras personalidades, por ejemplo, podemos decir el mismísimo, por ejemplo, Francisco Robles, Paco Robles, ¿no? Sí. Escritor. Le mandé un mensaje, un mensaje público en Facebook, que me alegraba lógicamente de su recuperación y que fue una persona que la ha seguido siempre. Ha sido uno de los oyentes que con más rigor, con más fervor, ha seguido y fidelidad
a la afición opina. Efectivamente. Además, él siempre me dijo que quería que escribiera un libro sobre el comportamiento de las aficiones sevillistas y béticas. Fíjate, ¿no? Él junto con José Manuel Soto. Que José Manuel Soto también estará con nosotros dentro de poco, porque tiene que venir a La Campana para un evento que va a haber y aprovecharemos cuando venga para tenerlo como invitado, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, aquí Alberto Pesquera, bueno, José Alberto Pesquera, para entrenador mí, del Caja San a Fernando. mí me marcó mucho. José Alberto Pesquera, que también te habla de pedazo de fichaje, Bartolomé, gran periodista. Alberto ha sido fundamental en el baloncesto de Sevilla. Entrenador del Caja, incluso antes, cuando era Club Baloncesto Sevilla o era Club Asa, ya empezó él ya a entrenar, a dirigir el equipo. Tengo unos recuerdos extraordinarios porque alguna vez hice micrófono inalámbrico. Yo lo he hecho también en el fútbol, lo he hecho con la selección española, lo he hecho con el Sevilla, con el Betis. Y hubo un tiempo que lo hice con el Caja San Fernando. Y con ese cariño que me permitía que yo metiera el teléfono, el micrófono en inalámbrico en los tiempos muertos, se lo tengo que agradecer siempre. Un abrazo grande, grande para José Alberto Pesquera. Fíjate, entonces, hermano de Mario, que también fue seleccionador nacional. Efectivamente. O sea, que eso de meter el micrófono es algo ahora que se ve como algo novedoso. O sea, que también fuiste de alguna forma el innovador en ese aspecto. Ya empezaba, sí fui innovador en que todos los partidos que se hacían en esta casa siendo Radio Triana, que siempre repetimos que Radio Triana fueron los inicios de Onda Cero en Sevilla. A mí me gustaba y de hecho teníamos una audiencia. Aquí nos repartíamos un poco la audiencia. Los partidos de casa los dábamos nosotros y los partidos de fuera los daba José Antonio Sánchez Araujo, que vaya desde aquí también un abrazo grande para el maestro Araujo, ¿no? Que hablo de casa y nosotros lo que hacíamos es que metíamos mucho micrófono con entrevistas antes de los partidos y después de los partidos. Fíjate, eso es algo también hoy impensable. Impensable el día de hoy. Sí. Bueno, hablando también del Real Betis, Tomás Calero, el médico del Betis, que hasta hace poco, pero por cierto lo llamaban también, porque se retiró, pero lo han llamado por necesidad. Además, a Tomás Calero, el que le hizo la primera entrevista, eso lo reconoció. Se lo digo también cuando le contesto en Facebook. Cuando le dimos la despedida, un grupo de periodistas, cuando se fue del Real Betis Balompié, le pregunta el hoy jefe de deporte de Canal Sur, Eduardo Gil: doctor, ¿se acuerda usted de la primera entrevista que le hicieron cuando llegó a Sevilla? Dice, claro, está sentado en la cena frente a mí, que es Bartolomé Cabello. Y le hiciste una pregunta trampa. No, me dijo, bueno. Yo no me acordaba ya después de tantos años. Él sí se acordaba de las preguntas. Dice, por cierto, que una de las preguntas que me hizo fue: doctor, ¿se acuerda? ¿Me podría usted decir la alineación del Betis del pasado domingo? Yo llegué un martes o un miércoles y me preguntabas por la alineación del domingo anterior para ver qué vinculación tenía yo con el Betis y con el mundo del fútbol. Dice, te dije 4 o 5 jugadores de esa alineación, que salía del paso. Vaya, otro abrazo grande para Tomás Calero. Un grande del mundo del deporte, de la medicina. Ha sido un grande, incluso creo que fue en Salamanca, donde salva la vida de un jugador de Salamanca, que fue, no recuerdo ahora bien el nombre de futbolista, pero bueno, se vivieron momentos tremendos. Que le salvó la vida. Le salvó la vida a este futbolista de Salamanca. Le sacó la lengua, que estaba ahogándose. Sí. Entonces Tomás Calero, y después pues él ha sido artífice de muchas cosas dentro del mundo del deporte. Fue el artífice de María José Rienda. Sí, él fue el que la preparó y el que siempre estuvo cerca de la esquiadora. Tomás Calero, otro que podría anda que no puede aportar cosas y contar cosas de los entrenadores que han pasado por él, porque los médicos siempre han tenido mucha influencia. Yo desde aquí quiero también hoy abrir una lanza por otro médico que ya no vive, que fue Antonio Lear Graziani. Sí. Antonio Lear Graziani en el Sevilla fue todo. Yo además me unió una amistad entrañable con él durante muchos años, cuando era médico del Sevilla, contar las anécdotas, contar historia, y después él estuvo por lo menos 5 o 6 años inmovilizado, como un vegetal. Yo hablé con sus hijos, que yo además le tengo que agradecer mucho, a los de Legramé, tanto a Antonio como a César, Pablo, que tiene una discapacidad, que tiene un problema, que tuvo un accidente de niño, de pequeñito, cuando iba a entrar en el Claret, en el colegio, lo pilló un coche. Entonces yo he tenido siempre mucha vinculación con Antonio Leal. Fui a verlo a su casa, cuando llevaba casi un año en cama, y el primer día que llegué se le caía la lágrima.
Nadie sabía, si conocía, pero me dice la mujer, fíjate. Y empecé yo a hablarle. Yo ya después, él estuvo mucho tiempo en San Juan de Dios, solo allí en la cama, estaba muchos días, otros días acompañado, pero había un momento que estaba solo, y yo me iba y le hablaba. No sé si me escuchaba o no, pero yo me sentí muy bien. Madre mía, qué emoción. Antonio Lear Graciani, médico del Sevilla durante muchos años, ha venido a colación a lo que comentabas antes de Tomás Calero, otro de los grandes. Otro grande también en la medicina del Betis, es Ramón Cansino. También podemos contar muchas cosas de Ramón. Los médicos contaban siempre, si tú tenías una vinculación en los tiempos de actividad, que estabas en activo, ¿no? Con los médicos te contaban muchas cosas. Una fuente de información muy nutrida. Muy nutrida, te contaban muchísimas cosas. Sí. Fíjate la vinculación, ¿no? Sí. También relacionadas con el mundo del cine, como Remedios Álvarez Báez. Sí, Reme Álvarez, yo coincidí con... Es una de las grandes de directoras del cine actual, pero grande, que se acapara casi todos los premios. Vaya, un beso grande para Reme. Yo coincidí con Reme en unos tiempos en las carreras de caballos en Pineda. Ella hacía la foto fini y yo cubría, yo era jefe de prensa de la asociación de carreras, hacía micrófono. Yo en las carreras de caballo en Pineda hice de todo, desde radiar carreras, hacer programas en televisión. Los programas, yo hice una serie de 12 o 14 programas que se hicieron desde Pineda en directo, hacía 1 hora y media entera para Local Media. Lo daban 89 televisiones de toda España, aquí lo daba cuando Giralda era una televisión fuerte. Y entonces coincidí con Reme, que es hoy una crack dentro de la dirección de cine. Madre mía. Y bueno, y pierdo, también, ¿por qué no? Diego Soto Gil. Diego Soto ha sido preparador físico del Betis, del Caja San Fernando y de la selección española. Fíjate. Me une además una amistad entrañable, es una persona extraordinaria en la preparación física, pero como persona. Su mujer, Carmen, era mi otorrino. Por cierto, Fíjate. Carmen Fernández de Mesa, otorrino, trabajaba en la clínica de Muñoz Carillano. Y me preparó siempre la garganta, porque después de muchos años radiando partidos la voz se rozaba, terminaba, y ella me daba los mismos potingues que tomaban las artistas, las ¿no? artistas, sí, lo mismo que Rocío Jurado. Me decía, mira, esto es, me lo preparaban en la farmacia y tomaba ese producto para poder hacer las barbaridades que se hacen muchas veces, radiar a lo mejor 3 partidos en un mismo día. Sí. Y luego, aparte, que aquí tenemos innumerables mensajes que te llegaron, aparte personalmente también te han llegado incluso de personalidades y de personas que te van a seguir a partir de ahora, que para nosotros eso es tremendo. Claro, me han seguido muchísima gente que eran oyentes fieles de otros tiempos y que ahora se unen, ¿no? Entre otros, pues me pide José Antonio Pascual, fue el jefe de deporte de la agencia F en Andalucía muchos años. Ahora es el jefe de deporte nacional de la agencia F. Y me pone, te lo voy a decir textualmente en el WhatsApp que me puso, joder, Bartolo, eres un libro abierto. Todas las entrevistas que hagas a partir de ahora, por favor, pásamelas. Pues vive en Madrid, ¿no? Así que, pues como no, pues agradecer a los muchos que se han acercado, que han medido, y después pues cantidad de personas anónimas, incluso Paco Gallardo me escribía hace poco que él me recordaba no solamente de Radio Triana o de mis pasos por Radio Popular en los comienzos, sino desde que yo empecé a hacer mis primeros pinitos, que lo hacía en una emisora que había de circuito cerrado en el Instituto Maese Rodrigo de Carmona. Joder. Te estoy hablando en el año 72-73. Madre mía. Fueron mis comienzos. Madre mía. Nosotros que hicimos el bachiller laboral, entonces teníamos también unos conocimientos de electrónica, de electricidad, de carpintería, de mecánica. Ahí empezó también la afición al bricolaje. Sí, soy creo que bueno en el bricolaje. Efectivamente, ahí empezó. Entonces, pues claro, teníamos los conocimientos para montamos una serie de altavoces por todo el recreo, por toda la zona del instituto, y el recreo me parece que era de 11 a 11 y media, la media hora, pues ahí empecé yo poniendo música, haciendo de todo, y haciendo entrevistas. Y se acuerda este oyente que nos puso el comentario el otro día de mi comienzo en el año 72-73, que hace ya algún tiempo. Hace algún tiempo, efectivamente. Bartolomé, me gustaría que me hablaras de personas que te influyeron en tu carrera, personas que de alguna forma estuvieron ahí y de alguna forma te marcaron de una manera o de otra. ¿Cómo fue? Mira, ¿de quién podemos hablar? Pues podemos hablar de muchos compañeros, ¿no? Compañeros hoy que están ahí en activo, pero que ya han desaparecido. Te voy a hablar en primera instancia de una persona que para mí era Dios dentro del mundo de la información deportiva. Francisco García Monte, Juan Tribuna.
el seudónimo de Paco, como le decíamos nosotros, Paco Tribuna, pero Juan Tribuna fue todo. Para mí era en aquel tiempo era lo más grande, era conocer a Juan Tribuna para mí. Yo lo conocí además, no lo conocí ni en Sevilla, fíjate, lo conocí en Madrid, porque me coincidió un partido que estaba yo en Madrid, que era un Rayo Vallecano Betis que no se jugó en Vallecas, se jugó en el estadio de Vallehermoso. Ganó el Betis 2-3. Eso fue en el octubre-noviembre del 73, creo que fue. Si no me puedo equivocar, en un mes, 2 meses, 3 meses, no más. Y entonces yo iba a hacer la crónica para Radio Popular, para mandarla, y estaba yo Juan Tribuna. Entonces me acerqué y le pedí algo, con la excusa de pedirle algo de la alineación, pues conocí yo a Juan Tribuna. Después, yo ya me incorporé, como yo he dicho siempre, a partir del 82, cuando empezaron las emisoras de FM, y ya Juan Tribuna estaba ya en desgracia en la SER, porque José María García lo que intentó quitar de en medio, de hecho lo quitó. Juan Tribuna se jubiló muy joven, quizás no, mucho antes de los 65 años, con 60 y con poco más, y entonces él tenía libertad, él le pagaba la SER, él cobró hasta el último día de su jubilación el 100% de su sueldo, una parte lo pagaba la Seguridad Social y otra se lo pagaba la SER. Entonces él le permitía. Entonces yo lo vi claro y lo fiché. Y estuvo 12 años conmigo, de comentarista, de contertulio, y yo aprendí lo que nadie se puede imaginar de Juan Tribuna. Después, en la Asociación de la Prensa, que él era su presidente, yo era Paco Gamero y yo éramos sus manos derecha, izquierda, derecha. No sabe Paco Gamero de Canal Sur Televisión hoy en día, ¿no? Francisco Pérez Gamero, Paco Gamero. Que entonces con él pues estábamos muy cerca, que nosotros teníamos 30 años menos que Paco, y entonces pues éramos los que un poco hacíamos, y Paco era el cerebro, el que lo hacía todo, él tenía también tiempo que nosotros no teníamos en aquel tiempo, entonces pues puedo hablar de él, ¿no? Y después pues podemos hablar de ello, de mucha gente. Una persona que me influyó, y nunca lo he dicho, hubo varias personas, que lo voy a decir aquí ahora, que algunos ya no están. Te he dicho Juan Tribuna que no está. Una persona que era mi profesor de física y química, que era profesor en el Instituto Maestro Rodrigo de Carmona, Manuel Zamorano, que murió el pobre, que en paz descanse. Y él, su padre, era el jefe de programa de Radio Nacional. Y él sabía mi amor por la radio. Y él me daba, fíjate, fuimos, el viaje de estudio nuestro del instituto, lo hicimos por toda España, y el final era en Madrid. Y me dio 2 cartas, una para Domingo Manfredi y otra para Matías Prat. Matías Prat, el abuelo de los padres de Matías Prat, el de Antena 3. El del bigotito. Tengo yo por ahí algunas fotos con él que coincidí. Yo hice algunas cosas, porque él hizo en Radio Triana también hacer las corridas en directo desde la maestranza. Y yo entraba alguna vez que coincidía con partido de Sánchez Pizjuán. Tengo por ahí alguna cosa que claro que me dio entrada. Otra vez me dio entrada para una presentación. Digo entrada de dar la entradilla ante el micrófono. También una presentación que hicimos de los premios de los gráficos. Los periodistas gráficos tienen un congreso, y en el Congreso Nacional se celebró en Sevilla. Entonces Manolo Ruesga, otro grande del periodismo gráfico, de la fotografía, del ABC, del Correo, de la última etapa como jefe de Diario de Sevilla, Manolo Ruesga quería que yo hiciera la presentación con Mercedes. Yo me llevé a Mercedes Franco, hicimos la presentación, y dijeron ser breve, porque todos los años anteriores lo hacía Matías Prat y se alargaba. Que haga la introducción Matías Prat, hizo la introducción y duró 44 minutos, pero bueno. Y ya después nos dio paso a Mercedes y a mí, ¿no? Así que te puedo contar pues, como lo que te estaba diciendo, ¿no? Después hubo personas del mundo de como te estoy diciendo, he hablado de Manuel Zamorano, José Luis de Vicente, otra persona que también nos ha seguido alguna vez. Me puso una cosa muy, muy bonita en la primera entrevista que me hiciste en el mes de agosto, julio-agosto, cuando que me acordé. Para mí él es una de las grandes voces de la radio y de cualquier cosa relacionada con la audición. Para mí hay 2 personas, otra que también nos escribió el otro día, que es un periodista de esta casa que tiene un programa los fines de semana, que es Paco de León. Paco de León, efectivamente. Que también me puso que un buen fichaje, me hace ilusión, desde aquí vaya también. Para mí las 2 mejores voces que hay, o que yo he conocido durante mucho tiempo, son Paco de León y José Luis de Vicente. José Luis me ayudó en mi reincorporación en la segunda etapa. Bueno, primero aprendí mucho con él y con Rafael Moreno, en Radio Popular, en los casi 2 años que yo estuve con ellos. Ahora hablaré también, que no se me olvide, de otra persona de la etapa de Joaquín Arvide, de La Voz del Guadalquivir, que coincidí con él también. Joaquín Arvide. Creo que su hijo ahora trabaja, ¿no?
Juan Hervide, en ABC, el redactor de ABC. Entonces, pues estaba contando cómo José Luis de Vicente y Rafael Moreno pues fueron mis dos ídolos en el tiempo. En aquel tiempo te estoy hablando de los años 73, 74. Y aprendí muchísimo, tanto de Rafael Moreno como de José Luis de Vicente. Desde aquí vaya mi agradecimiento. Yo presenté a Rafael, porque Rafael fue después el apoderado. Él era crítico taurino, pero hacía informativo. Y hizo hasta deporte, y en el tiempo que hizo deporte yo era el redactor que iba a los sitios, que eso me sirvió después de mucho, y ahora contaré por qué. Entonces, pues, ya te estoy contando que me ayudaron en aquellos tiempos, cómo se hizo todo. Y Rafael Moreno vino a La Campana, pues nosotros hacemos una jornada en el 10 de septiembre, que es el Día de los Toros, el Día de San Nicolás, le decimos el Día de los Toros en La Campana. Por cierto, La Campana tiene unas fiestas taurinas autorizadas desde el año 1610. Reconocido, por escrito. El año 1110, madre mía. Entonces, en la presentación venía Rafael Moreno y creo que debía ser lo que hice, fue ponerme de pie y el primer minuto hablar con respeto y agradecimiento a Rafael Moreno por todo lo que me había enseñado y todo lo que en los comienzos míos, te estoy hablando de los inicios todavía como becario, porque te estoy hablando de los años 70, ¿no? Y después José Luis de Vicente influyó mucho, porque yo me acuerdo que él era entonces jefe de prensa de Luis Gruñuela en el ayuntamiento. Sí. Y me acerco por el ayuntamiento y llegué allí y decimos, mira, han abierto ya Antena 3, ha abierto ya Radio Minuto, ha abierto Radio 16, pero va a abrir ahora Radio 80 y la va a dirigir Ricardo Ríos. Y cuando llegué allí, él llamó a Ricardo, dile que venga a verme. Fui a verlo y fíjate cómo fueron las cosas, que yo me incorporé. Yo trabajaba entonces en Yoplay y llego allí y hablo con Ricardo Ríos y dice, yo me acuerdo de ti cuando tú hacías información. Que sepas que te vienes a trabajar conmigo. Y me contrataron en la segunda etapa, por lo tanto se lo tengo que agradecer a José Luis de Vicente y a Ricardo Ríos, ¿no? De lo que fueron, te estoy contando cómo fueron mi reincorporación en la segunda etapa. Y en esa segunda etapa hay algunas personas, entre ellas, pues que hemos hablado antes de Manolo Rodríguez, de mucha gente. Manolo trabajaba en la SER, trabajaba en el Correo, después fue director también de Onda Cero Sevilla, era Pepe Fernández, director regional, el director era de Sevilla era Manolo, trabajé con él. Pero hubo una persona del mundo de la Secretaría Técnica, del Real Betis Balompié, Pedro Buenaventura. Pedro Buenaventura, todo, fíjate, ¿no? Pedro, hablando un histórico del Real Betis Balompié. Pedro me escuchaba todos los días al mediodía, y entonces los compañeros de la información, pues hay uno nuevo ahora que está en Radio 80 y tal. Y entonces él habló muy bien de mí y me empecé yo a crear el cartel a través de Pedro, que en paz descanse. Y o sea, él te abrió de alguna forma el camino con el resto de los compañeros. Sí, porque ¿cómo era vuestra relación entre vosotros? Bien, bien. La relación entre los medios de comunicación, ¿cómo era? Éramos muy poquitos. Yo además era constante, yo era trabajador, yo iba todos los días a todos los entrenamientos. Iba a los entrenamientos y me reunía pues como te estoy diciendo, en el Sevilla pues te reunías allí con el doctor Leal, con Rosendo Cabeza, que era el secretario, entonces como era Pedro Ventura al Betis, era Secretaría Técnica, ¿no? Secretaría Técnica. Yo me acuerdo en la ciudad deportiva del Sevilla, que hace poco estuve allí, porque fui a una jornada y claro, estaba allí Pablo Blanco, todo, me llevaron a ver, estaba Francisco para mí, algún día si hablamos de los grandes hablaré de Francisco López Alfaro, porque ha sido el jugador con más clase que yo he conocido moviendo un balón. Después he visto muchos, pero para mí era una debilidad. Y entonces estaba el vestuario antiguo, me acuerdo que estaba dividido en dos partes. Estaba Jaime allí, que Jaime era el utillero, y después pues venía el vestuario repartido, y después estaba enfrente el vestuario, que entonces te estoy hablando de como entrenador de Manolo Cardo, por ejemplo, que era el que estaba enfrente. Y había una parra, y allí vivía Florencio, era el hombre que estaba allí. Y yo me acuerdo perfectamente de la... De mantenimiento, lo que dice aquello, sí, ¿no? Sí. De las conversaciones que teníamos allí con... Madre mía, qué conversaciones, ¿no? Sí, hombre, además, con Cantatore era un libro abierto. Cantatore, le encantaba quedarse allí. Yo me quedaba... El chileno, que murió hace poco. Sí, hace poco. Yo y además coincidí un día con Fernando Hierro, en un acto, se le entregó algo en el centenario de la Federación. He hablado de Florencio en el Sevilla, y Pepa, que era su mujer, que ya han muerto. Pero que eran los que estaban allí encargados de la ciudad deportiva del Sevilla. Te estoy hablando de la década de los 80, hasta el 90. Y entonces, pues, allí las conversaciones eran impresionantes. Y un día, hablando con Fernando Hierro, fue cuando me dijo que tenía Alzheimer. Sí,
Él murió hace muy poquito y tenía Alzheimer. Vicente Cantador era un crack. Era un crack. Que también entrenó al Betis. También entrenó al Betis, fíjate. También de esos entrenadores que han entrenado a los dos. Como que entrenó a los Luis dos. Carriegas, Juan de Ramos. Sí, que fue... y te podía contar, pues yo qué sé, 20.000... Se veía buena persona. Muy buena persona, muy buena. Se veía un hombre muy... ¿no? Sí. De eso, muchas veces uno piensa en estos vestuarios, como digo, esos vestuarios de millonarios, ¿no? Que se encuentran muchas veces, y de jóvenes millonarios. Sí. Cómo entra un entrenador, ¿no? Con esa... él también transmitía paz, ¿no? De alguna manera, Mucha paz. Y además un hombre, él siempre te hablaba del Cobreloa, un equipo minero, porque era argentino, aunque de adopción chilena. Pero él, su nacimiento fue en Argentina. En Argentina. Y era un hombre que tenía... Y me contó, hablando una vez cuando nos contaba, Manolo Hierro fue después jugador defensa del Betis. Sí, también. Entonces Manolo Hierro jugaba en el Valladolid. Y le dice un día, mister, ¿por qué no traes a mi hermano, que después ya me enteré que había tenido un problema con los juveniles del Málaga o algo de eso? Trátelo. Y jugó en el Promesa Valladolid. Fíjate. Y se lo trajo al Promesa Valladolid. Y entonces los jueves se jugaba el partidillo entre el filial, o bien el juvenil o el primer equipo. El primer equipo jugaba con el filial o con el primer filial o con el juvenil. Sí. Y entonces aquel día jugó con los juveniles. Y cuando termina el entrenamiento, le pregunta a Manolo Hierro, ¿viste qué le pareció a mi hermano? Lo mira y dice, tu hermano es 20 veces mejor que tú. Y esa anécdota, no se equivocó. Esa anécdota yo siempre la conté. Y aquel día se la conté a Manolo Hierro un día que estábamos en un acto en el Hotel Occidental, ¿no? Siendo él ya entrenador. Me parece entrenador del Oviedo, creo que era entonces Manolo Hierro. Manolo Hierro, sí. Vino a jugar un partido con el Sevilla Atlético, que estaba en segunda, y coincidimos y se le entregó un algo que había que entregarle por el centenario de la Federación Andaluza. Te recuerdo yo Manolo Hierro, jugador que bueno, me fichó por el Barcelona, y el Barcelona esa misma temporada lo cedió al Betis. Sí. Y estuvo en el Betis un año. Y además los pulsaron en el último partido, no pudo jugar en Tenerife. Y no pudo. Se le dijo de todo al árbitro cuando. Primero los pulsé, cuando iba camino de la expulsión, le dijo de todo. Y le cayeron 3 o 4 partidos y no pudo jugar, ni que era clave en aquel equipo. Que en aquel equipo el portero era nada más y nada menos que un campeón del mundo. Como en el Betis Pumpido. Pumpido se lesionó, tuvo una fractura grave. En el Mundial del 90. Y conseguí entrevistarlo en el hospital donde estaba. ¿Fuiste tú? Yo entrevisté a Neri Alberto Pumpido. Es que hubo una entrevista, yo recuerdo aquella entrevista. Se la hice yo, sí. Le hice yo la entrevista. Madre mía, es que siempre me gusta arañar, al igual que el otro día te pregunté lo que ocurrió con Serra Ferrer en aquella... Hay una leyenda. Lo contaremos otro día. Hay una leyenda. Sí, yo no he querido decirle que había jugadores que estaban comprados. Que circula por aquel. Bueno, que es que el partido de Tenerife. Aquello fue leyenda, aquello fue. No sé. Yo lo viví. Además, estuvimos en el Hotel Botánico, uno de los hoteles mejores que yo he estado en mi vida. Nosotros montamos. En Tenerife. En Tenerife. Ya de por sí, y llegamos. Me acuerdo que el vuelo fue por la noche y a tarde. Llegamos a. Fue en Tenerife Norte y tuvimos que bajar, alquilamos un coche y tardamos, no sé, por lo menos una hora en llegar al hotel y nos quedamos en el Botánico, un hotel espectacular. Era entonces de la cadena Meliá. Estaba asociada a la cadena Meliá, era Meliá, el Meliá Botánico. Y estaba allí y entonces pues ya aquello. Me acuerdo que en el equipo del Tenerife jugaba Perico Medina, que había sido un delantero de los filiales del Betis. Yo no sé si llegó, no me acuerdo si llegó a jugar. Sí, Medina. Perico Medina. No sé si llegó a jugar algún partido con el primer equipo, pero bueno, estaban allí. Estaba entonces, el portero era Salva, que había sido portero del Betis y estaba allí jugando. Bueno, aquello, pues imagínate, que muy bien, pues llegamos allí, saludamos a toda la gente y todo eso, y el ambiente estaba en huelga. El Tenerife estaba en huelga. En aquella promoción. En aquella promoción estaba en huelga el Tenerife, estaba encerrado. En el hotel Meritán, no me acuerdo cómo se llamaba, un nombre parecido era. Qué no te puedo decir. Y estaban en huelga. Llegamos con el coche, las entrevistas, estaban allí, porque yo tú decías, bueno, esto va a ser un paseo militar para el Betis. Pues le metieron 4. Y decía por ahí la mala lengua que había un jugador que estaba comprado. Sí. No sé, decía que era uno de ellos era Pumpido. Se hablaba de Pumpido. Que hubo un traidor. Incluso hubo alguien que comentó que hubo un traidor en aquel partido. No sé si Pedro Buenaventura, incluso o alguien comentó de un en aquel traidor. partido el entrenador era Pedro Buenaventura, sí. pero el entrenador de verdad era Luis Aragonés. Que estaba por detrás, ¿no? Sí. Que era el que venía a incorporarse al año siguiente. Sí. Entonces Luis Aragonés estaba allí, pero vamos, que estaba presente en todo. O sea, pero que estaba allí en Tenerife. Sí, claro. Él estuvo presente en todo. Madre mía. Claro. Madre mía. Hace años.
Madre mía. Podemos contar mañana, el próximo día, contaremos alguna anécdota del Sevilla, de cómo se produjeron, de otros partidos, de otras cosas. No sé, pues tenemos tantas cosas que contar, la verdad que pues sí. Pero aquello no fue tal cual como se contó, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que fue. Estuviste allí, claro. ¿Cómo se llamaba el jugador que después murió en un accidente? Romer Fernández. Romer Fernández, que metió los 4 goles, ¿no? Por lo menos un par de ellos marcó. Por lo menos. Fueron 3, sí. Sí, marcó unos cuantos. Y después el Betis aquí quería solventarlo, pero no pudo. Sí, ganó 2-0. Sí. Y recuerdo también que bueno, pero una aventura cuenta esa anécdota, ¿no? De que los béticos me salvaron. Que se sintió tan mal, que parece que se no podía. Yo tengo otra anécdota de Pedro Buenaventura. El año anterior, cuando el Betis se salva en Las Palmas. Ganó el Betis 1-2. Con goles de Calleja y Zafra. Sí, señor. Pues parece que estoy viendo ahora mismo de Calleja. No. Calleja dio de Gail me parece que fue el primero. Sí. De Gail y Zafra, hizo la jugada. Hizo la jugada. Y Zafra hizo la jugada de Calleja marca o al contrario. Es Calleja el que hace. La jugada del segundo gol fue entre Calleja y Zafra y el primer gol lo marcó Gail. En ese partido estaba Sánchez Valle, que era un lateral izquierdo del Betis, comentándolo conmigo. En ese partido fui yo con Andrés Gotor. Andrés Gotor se fue el día antes y yo llegué el mismo día del partido. Por cierto, que se llevaron unas medallas de la Virgen del Rocío, iban en mi bolsa de viaje. Además las llevé yo al campo, porque el pobre de Gregorio Conejo, otra persona que podemos hablar, nos encontramos en el aeropuerto por la mañana, que yo iba para radiar el partido, ya se había ido el día anterior. Entonces éramos todavía nosotros Radio Triana, porque estamos hablando del año 88. Fue el día del Rocío del 88, del domingo al lunes de Pentecostés, del año 88. Y estaba las medallas, se presentan, además Gregorio no llevaba nada, no llevaba más que la medalla y una bolsita. Guárdatela en la bolsa. Yo la guardé en mi bolsa y se fue para arriba, para abajo, y a la hora de irnos para el campo, yo metí las medallas en mi bolsa, y entonces me llega al vestuario. Estas medallas son para los jugadores, y las medallas de la Virgen del Rocío de ese partido las llevé yo. Madre mía. Bartolomé, qué pena. Qué pena que tenemos que ir terminando. Bueno, el guión se nos va a quedar la mitad. Bueno, el guión no ha llegado y teníamos 3 cosas. Teníamos 3 apartados, no hemos llegado al último, no hemos llegado. Bueno, vamos intercalando para darle un poquito la semana próxima, la siguiente, vamos a ir metiendo también algunas entrevistas para ir adornando con personas que hablemos de ellas y de ir para darle, para que no sea yo solo el que hable, para que hable personas contigo y conmigo, pero del mundo del fútbol, del mundo del periodismo, del mundo de, no sé, pues podemos meter tanta gente que de los que desde aquí, vuelvo a repetir, muchos se nos han quedado atrás, de lo que nos escribieron el otro día de Facebook, muchísimo. Han sido, yo qué sé, infinidad de personas que yo desde aquí quiero agradecer esas muestras de cariño. Y quiero agradecerte a ti el haber permitido mi recuperación. La verdad es que me ha hecho ilusión, ¿no? Volver de nuevo a estar en activo. Me viene bien porque estos días he tenido aquí en Sevilla al presidente y secretario de la Asociación de la Prensa Nacional, Julián y Osvaldo, y me ha venido muy bien estar cerca de ellos en un momento en que estás de nuevo en activo. Sí, estás viviendo como, vamos, y lo estoy viviendo con ilusión, con ganas, y me siento más joven, fíjate. Pues fíjate nosotros aquí, Bartolomé, que hemos conseguido tu fichaje y bueno, pues estamos disfrutando aquí de ti, de todas las cosas que nos cuentas, y yo aprovecho lo más mínimo para poder meterte los dedos y decir, Bartolomé, ¿aquí qué ocurrió, verdad? La verdad que en algunos me acuerdo, en otras a lo mejor no me acuerdo, pero aquí hoy ha dado la casualidad. Vuelvo a repetir que en el guión venían nada más que 3 cositas, y de las 3 apunta una, las otras 2 han quedado fuera, porque de lo que ha ido saliendo ha sido improvisado. En ningún momento él me ha dicho te voy a hablar de todo, sino simplemente que ha ido saliendo. Efectivamente. Bartolomé, hasta siempre, un abrazo. Un abrazo a todos los oyentes de Onda Cero, desde Lora y para toda la comarca. Claro que sí, muchísimas gracias. 100 megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos